Muy buenas noches, mi nombre es Michelle Carrillo Castillo, soy estudiante de la Universidad Cooperativa de Colombia y el día de hoy voy a socializar lo que es la descripción de la medición de la presión venosa central. Entonces, para dar inicio, vamos a explicar qué es la presión venosa central. Entonces, corresponde con la presión sanguínea a nivel de la aurícula derecha y de la vena cava, estando determinada por el volumen de sangre, volemia, estado de la bomba muscular cardíaca y el tono muscular. Vamos a ver que estos van a tener unos valores en el caso de la vena cava, que va a ser de 5 a 10 centímetros de agua, y en la aurícula derecha, que va a ser de 0 a 5 centímetros de agua. Vamos a ver que cuando estos valores se alteran, esto va a causar unas manifestaciones patológicas. En el caso de que haya una disminución de la volemia, hay una necesidad de administrar líquidos, y mientras que los valores estén por encima, pues nos van a indicar que es un aumento de la volemia. Ahora vamos a ver que los objetivos para determinar y valorar es que nosotros vamos a identificar la volemia del paciente y la tolerancia del paciente a la sobrecarga de volumen. Y los indicadores en los que vamos a utilizar la medición de presión arterial central son la hipovolemia o la hipervolemia. Vamos a ver que las formas de medición encontramos dos. La primera es la directa y la segunda es la indirecta, en donde la directa se va a conectar un manómetro directo a la vena. Entonces vamos a ver que para poder solucionar o desarrollar esta técnica, se necesitan unos materiales. Entre ellos tenemos la vía central, teniendo en cuenta todas las partes que la conforman, un manómetro o regla para la medición de la presión arterial venosa, un sistema de gotero, la solución fisiológica, un soporte del suero y una llave de 3 pasos. Entonces, los requisitos que se deben tener en cuenta es que se le tiene que realizar una identificación del paciente al cual se le va a realizar este procedimiento. Después se le tiene que explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar. Luego ponemos al paciente en una posición adecuada. Después vamos a colocar el manómetro de manera que concuerde con el punto cero. Luego vamos a disponer de un catéter canalizado de la vena basílica o yugular externa hacia la vena cava o aurícula derecha. Después vamos a identificar que el equipo de la presión venosa central debe estar conectado y una vez purgado se conectará el catéter venoso central de forma que la llave de 3 pasos de la base del manómetro permita el paso del suero fisiológico hacia el catéter, manteniendo de esta forma la vía permeable. Y por último, vamos a hacer un correcto lavado de manos y colocación de los guantes. Luego tendremos que realizar un procedimiento en el cual va a estar caracterizado por una serie de pasos, en donde el primero vamos a colocar al paciente en decúbito supino, con la cama dispuesta de forma horizontal en el caso de que el paciente tenga algún estado de alteración respiratoria, y se tendrá que bajar la cabecera de la cama tanto como se pueda tolerar y realizar el PVC. Además, se tendrá que anotar el ángulo en el que la cama se encuentre para que así se pueda realizar la medición y en la misma posición. Después tendremos que localizar el punto flebostático, el cual esta es una zona que se encuentra aproximadamente en la aurícula derecha, y se va a llegar a ella por medio de trazar una línea imaginaria desde el cuarto espacio intercostal en el lado derecho del esternón hasta llegar a la intersección de la línea media axilar.
Luego vamos a ponerle anestesia al paciente por medio de un anestésico local como la lidocaína al 1%. Después se va a realizar la punción y canalización en donde se realizará al nivel de unión del tercio medio con el tercio interno de la clavícula aproximadamente a 1 centímetro por debajo de esta. Después se va a proceder a poner la inserción de la guía, en donde una vez localizada la vena se procede a la introducción de una guía metálica por la luz de dicha aguja. Después se va a retirar la aguja de punción, en donde debemos tener cuidado de no sacar la guía metálica. Después se le va a agregar al paciente un dilatador en el trayecto en donde se va a introducir a través de la guía un dilatador que se retira posteriormente. Después se va a hacer una introducción del catéter por la vía avanzando unos 15 a 20 centímetros. En el adducto vamos a comprobar la correcta canalización y se va a conectar al equipo de perfusión, y el goteo pulsátil indicará que el catéter está en el ventrículo. Y por último vamos a tener la fijación del catéter. A nosotros nos tiene que quedar así cuando procedemos a hacer un ensamblaje para poder identificar o medir la presión venosa central. Vamos a ver que la presión venosa central se va a realizar, o vamos a tener en cuenta que el paciente tiene que tener puesto el catéter y va a estar en una posición de decúbito supino. Se va a tener que verificar que estén bien colocados los materiales para el adecuado paso de líquidos y que se dé el paso hacia el venatómetro. Después vamos a ver que el catéter deberá estar colocado al nivel de la aurícula derecha o en la vena subclavia. Luego por cuarto tendremos que se debe poner una regla o regleta del vanómetro a la altura de la línea media axilar. Después debemos identificar que ésta se encuentre a nivel cero, de lo que, o si no, nos puede provocar falsas lecturas. Luego luego vamos a cerrar todas las llaves que den paso a los medicamentos, y solamente se va a dejar abierta una, en la cual nos va a permitir medir la presión. Y por último, cuando se empiece a descender la solución, esta dará el valor de la presión venosa central, y cuando ésta se encuentre estática, ese va a ser el valor de la presión venosa central. Ahora vamos a hablar de otro tipo de medición indirecta, en donde esta realizar por medio de un examen cuidadoso de las venas del cuello, en cuanto la persona esté colocada también en una posición de decúbito supino en un plano completamente horizontal. Vamos a ver que las venas yugulares se van a distendir y el observador las va a ver ingurgitadas. Vamos a ver que en condiciones normales estas van a desaparecer si el individuo se sitúa en una posición semisentada o se coloca el tronco de tal manera que forme un ángulo de 45 grados. Vamos a ver que si la ingurgitación yugular persiste, esto en una posición de 45 grados, se puede concluir que la presión venosa está aumentada. Y vamos a ver que si la ingurgitación yugular persiste cuando el paciente se encuentre sentado o de pie, vamos a concluir que la presión central vascular se va a encontrar muy elevada. Entonces, para nosotros poder realizar esta técnica, lo primero que tenemos que hacer es colocar al paciente en una posición semisentada, y también se tendrá que observar la vena yugular. Vamos a ver que si la vena yugular no se aprecia bien el límite, entonces se va a tener que disminuir el ángulo en donde se va a desarrollar el examen, y también se va a tener que cambiar la distancia vertical desde el ángulo de Luis al esternón.
donde va a estar hasta la altura que se encuentra el límite superior de la columna de sangre. Vamos a ver que para poder desarrollar esta técnica se debe poner al paciente en una posición semisentada y se observará la vena yugular. Si no se aprecia bien el límite de la vena, se aumentará o se disminuirá el ángulo que el tronco forma con el plano de la mesa del examen. Una vez que se encuentre esta, se deberá medir la distancia vertical que desde el ángulo de Luis del esternón va hasta la altura en que se encuentra el límite superior de la columna de sangre. Y a esa medida se le añaden 5 centímetros, que es la distancia que hay entre el ángulo de Luis y la aurícula derecha. Vamos a ver que esta distancia de 5 centímetros no deberá ser excedida, ya que eso podría dar un reporte patológico. Vamos a ver que si la técnica anteriormente nombrada que se encuentra en la imagen superior derecha e inferior derecha no se pudo realizar, entonces se debe pensar que el paciente tenga una falla cardíaca derecha. Entonces, para ello se tiene que aplicar otra técnica o prueba que se conoce como el reflujo de pato yugular, que esa se va a encontrar, que encontramos una imagen en la parte posterior izquierda. Entonces, vamos a ver que esta técnica se va a desarrollar con la palma en la mano, en donde se va a ejercer una presión sostenida durante unos 15 a 30 segundos sobre el cuadrante superior derecho del abdomen en dirección de abajo hacia arriba, en donde normalmente, en, en donde normalmente la presión venosa yugular no se altera. Cambio, si hay una falla cardíaca derecha, va a haber un aumento de la presión dentro de las yugulares, lo que va a traducirse a una ingurgitación de las venas. Muchas gracias.